Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos dando continuidad al entrenamiento para discípulos a través de las Sagradas Escrituras y estaremos viendo en este día lo que representa la corriente del Evangelio. Les mando un saludo muy especial allí a todo ese equipo de trabajo y a todos los discípulos que me están escuchando en este maravilloso momento. Pero antes de que vayamos a la enseñanza, me gustaría poder hacer una oración. Vamos entonces allí a cerrar todos nuestros ojitos y a darle gracias a Dios por permitirnos reunirnos en este día. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el Cristo, te damos gracias por permitirnos estar delante de ti. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y que sea tu Santo Espíritu enseñándonos todas las cosas y allí preparándonos en nuestros corazones para que podamos recibir esas palabras que tienes para nosotros. Muchas gracias, Padre. Atamos todo poder de las tinieblas que se opone a todo lo que queramos llevar a cabo. En el nombre de Jesús el Cristo quebrantamos todo el poder de las tinieblas y te damos gracias a ti, oh Dios Todopoderoso, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es el pastor Andrés Duarte Sánchez. Soy misionero para la evangelización mundial. Y una vez más, nuestro lema, o se podría decir nuestro título como misioneros, es de que el verdadero discípulo va donde nadie quiere ir, hace lo que nadie quiere hacer y habla lo que nadie quiere hablar. Y nos estamos preparando para ser conforme a la imagen de Cristo y no conforme a nuestra propia imagen, sino vestirnos de la imagen de Cristo. En este día vamos a estar compartiendo lo que representa la corriente del Evangelio. La corriente del Evangelio es un estudio muy fundamental para todos nosotros. La corriente del Evangelio es ir en la misma dirección con Cristo. Cuando hablamos de la corriente del Evangelio, estamos hablando del método y estamos hablando del mensaje. ¿Cuál fue el mensaje principal de la Biblia? ¿Y cuál fue el método principal de la Biblia en cómo Dios utilizó a los remanentes que vinieron antes de Cristo y aún cómo allí vino Cristo y manifestó prácticamente todo lo mismo que había en el Antiguo Testamento? Entonces, a través de la corriente del Evangelio, vamos a poder corroborar, vamos a poder confirmar el mensaje que es el Evangelio y también vamos a poder confirmar que el mensaje del púlpito es Cristo. Y también allí podremos confirmar el método de cómo Dios utilizaba a estos hombres en el Antiguo Testamento y cómo los enviaba a lugares donde nadie quiere ir, a hacer lo que nadie quiere hacer y a hablar lo que nadie quiere hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este mensaje? Apropiarnos de esta palabra y dejar que esta palabra despierte nuestro corazón y que esta palabra nos llene de ese fuego de Dios, de esa pasión, de ese querer como el hacer su santa voluntad para que podamos llevar a cabo las grandes obras que Dios ha establecido de antemano para que anduviésemos en ellas. Como primer lugar, ya hemos aprendido que en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó al hombre y lo creó conforme a su imagen y lo bendijo y le dio un pacto. Pero vimos también cómo vino el diablo y lo engañó haciéndolo caer en pecado. Y como consecuencia de este pecado, los seres humanos fueron separados de la presencia de Dios. De ahí, en ese momento, empezaban a vivir una vida de miseria. Desde ese momento empezaron a vivir muchos desastres y muchas cosas a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural, en todas las áreas. Allí estaba todo el pecado plasmado ahora en la vida del ser humano. Pero cuando esto sucedió en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10, vino una gran promesa.
Y de aquí quiero que por favor pongamos mucha atención, porque Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Por eso debemos mirar siempre quién es Jesús el Cristo. Y a Él mismo seguirlo, seguir su modelo, seguir sus pisadas, sin cambiar absolutamente nada. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estaba hablando entonces de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. ¿Quién es la mujer? María. Entonces, aquí ya estaba hablando desde el principio de cómo la simiente de María iba a herir la cabeza de Satanás. Por eso, en Isaías, vamos a leerlo rápidamente, Isaías capítulo 7, lo voy a buscar aquí en la Biblia, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí está otra vez la simiente de la mujer. Y en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué es esto que estoy tratando de transmitirles? A esto llamamos el plan perfecto de Dios. Es decir, de que Dios ya tenía todo preparado de antemano. Podemos entender de que Dios también ya sabía que Adán y Eva iban a caer, iban a comer del fruto prohibido, porque Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. Él sabía que ellos iban a caer, ellos sabía que ellos iban a pecar, él sabía que ellos iban a ser separados de su presencia, pero también tenía un plan perfecto para poder volver a rescatarlos. ¿Y cuál era ese plan perfecto? La simiente. Esa simiente es Cristo, y esa mujer, la cual traería la simiente, o por la cual nacería la simiente, allí era María. Entonces, vino el plan perfecto de Dios. Desde ese momento se abre la puerta hacia el sacrificio. Adán y Eva, ellos se sentían desnudos. Ellos se sentían completamente con miedo, porque donde está el miedo es allí donde está el pecado. Donde ya no hay miedo es porque se fue el pecado. Por eso lo primero que ellos sintieron en el momento que cayeron fue miedo. ¿Y qué hicieron? Cubrirse con hojitas. Y esto es lo que ha tratado de hacer las personas durante muchos años. A través de las falsas religiones, a través de las buenas obras han tratado de salvarse también. A través de las falsas filosofías, ellos han tratado de llegar a Dios o acercarse a Dios o sentir a Dios o de alguna manera tener un contacto con Dios. ¿Para qué? Para tratar de tapar esa vergüenza, para tratar de tapar ese pecado que nadie puede tapar. Entonces, en ese momento ellos cogieron hojas de las plantas allí y se cubrieron la desnudez. Pero miremos algo interesante. Dice Génesis capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre. Mira, aquí dice que fue Dios el que hizo al hombre. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces allí, para que hubieran habido túnicas de pieles, tuvo que haber una muerte. Es decir, tuvo que haber un corte. A esto llamamos un brit, que significa un pacto. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mismo los vistió con unas pieles especiales. Esa es la vestimenta. Él mismo se encargó de vestirlos. Adán y Eva habían tratado de ponerse hojas, pero Dios no quería que ellos se pusieran hojas. Él mismo llevó a cabo allí un sacrificio del cual sacó unas pieles y con esas pieles vistió a Adán y vistió también a Eva. Miremos ahora cómo va esta corriente del Evangelio cuando se trata del sacrificio. Cómo se va a empezar a conectar todas las cosas dentro de los tiempos y las épocas en cada diferente historia. En Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí hay algo muy importante. La palabra aquí, Caín, significa adquisición. Es una persona que se acerca a Dios como quiere. Caín es el prototipo de hombre que quiere hacer las cosas a su manera. En cambio, dice aquí que Abel significa exhalación o aquello que asciende. Es un tipo de el hombre espiritual. Abel representa al discípulo que ofrece lo que Dios quiere. Caín representa a aquellos creyentes que no ofrecen lo que Dios quiere, sino que dicen, yo creo en Dios a mi manera. A mí me parece que esto es así, a mí me parece que esto es así. Yo siento que esto es así. Yo creo que a Dios no le gusta esto, yo creo que a Dios le gusta esto. No, no se trata de lo que yo crea, de lo que yo piense, de lo que yo sienta. Se trata es de cómo Dios nos ha entregado todas las cosas. Y así como Él nos entregó todas las cosas, entonces Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y hagamos tal y como Él lo ha dicho o tal y como Él nos lo ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces Abel viene y presenta allí un cordero. Ahí está la corriente del Evangelio. Presenta un cordero y dice de lo más gordo. ¿Y qué hace Abel? Va y lo pone delante del altar y allí se lo entrega a Dios como sacrificio. Entonces, ¿qué representa el cordero? Representa el Evangelio. ¿Qué representa el sacrificio? Representa el Evangelio de salvación. Entonces, Caín no ofrece el Evangelio. Caín no predica el Evangelio. Caín no habla del Evangelio. Caín habla de muchas cosas y Caín tiene muchos tipos de alimento, tiene muchas formas de comer, pero Abel sí representa el Evangelio porque él va y lleva allí al altar, va y presenta el cordero y va y presenta el Evangelio y va y presenta el testimonio del cordero. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La corriente del Evangelio. Dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 4, en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Allí estamos viendo también un prototipo de Cristo, de cómo fue matado por sus hermanos. Pero vemos también cómo la sangre clama aún desde la tierra. Es decir, de que esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo nunca culminó, esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo sigue hoy clamando y sigue hoy salvando y sigue hoy limpiando a las personas de pecado. Caín pensó que acabaría con su hermano, así como Satanás también pensó que acabaría con la vida de Abel. Pero no fue de esta manera, mis hermanos, en ninguna manera. Todo lo contrario. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Satanás pensó que hasta ahí había culminado la vida de Cristo, pero no, Él se levantó al tercer día entre los muertos. Y vemos aquí también en la misma historia de Abel, cómo se levanta un sustituto. De mismo Adán y Eva, se levanta un sustituto para seguir todo el linaje o todo el camino, la genealogía allí de Abel, que es el prototipo de hombre que sigue a Dios como Él quiere, como Dios quiere, y que hace todo lo que Dios quiere. Dice Génesis capítulo 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La palabra Set significa sustituto. Pero, ¿qué fue lo que trajo Abel? ¿Qué fue lo que trajo Set? Trajo el mismo caminar,
que traía allí Abel. Creció con el mismo corazón para agradar a Dios, para hacer las cosas de Dios. Y de aquí de la vida de Seth se levanta una generación de evangelistas. Se levanta una generación de evangelistas entre los cuales se levantó Enoc. Dice en el versículo 22, Génesis 5:22, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces se levanta allí de la descendencia de Seth un hombre llamado Enoc que caminaba con Dios y que hablaba de Dios y que en medio de la maldad nunca dejaba de testificar quién era Dios. ¿Y qué vemos también allí? La manifestación del rapto. Dice que se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. Mira lo que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció totalmente. Se lo llevó Dios. A eso llamamos también una manifestación del rapto. Entonces, estamos viendo las características en el Antiguo Testamento o la sombra de lo que había de venir. Todo el Nuevo Testamento ya está hablado en el Antiguo Testamento. Todo lo que se está viviendo en el Nuevo Testamento ya estaba la sombra de lo que había de venir y las historias nos han anunciado todo lo que vendría. Por eso es importante que entendamos cuál es la corriente del Evangelio y qué es lo que Dios quiere realmente que nosotros estemos predicando y qué es lo que Dios quiere que nosotros realmente estemos haciendo. Entonces, estas personas hacían lo que Dios les decía. Este pacto fue traspasado de generación en generación. Este Evangelio fue traspasado de generación en generación. De generación en generación estaban hablando allí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya lo estaban testificando allí a las personas. En Génesis, vamos a leer Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué está trayendo aquí Abraham? O Dios, ¿qué está trayendo Dios a través de la historia de Abraham? Está trayendo el mensaje de la fe. Está trayendo el mensaje de la gracia. Pero permítame, me devuelvo un momento porque se me pasó algo muy importante, que es la historia de Noé. Noé, después de Enoc, se levanta Noé en medio de una generación de mucha maldad. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero mira la orden que Dios le da a Noé en Génesis capítulo 6, versículo 14. Le dice, hazme un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Allí le estaba entregando el método y le estaba entregando también el mensaje. ¿Qué mensaje le estaba entregando? El arca. El arca representa a Cristo. Mateo capítulo 24 nos dice que todo lo que acontecerá será como en los tiempos de Noé. Es decir, de que él estaba allí hablándole a las personas y les estaba predicando a las personas, pero dice la escritura que ninguno le hizo caso y no se quisieron salvar, solamente se salvó Noé y su familia. Dice que así mismo será como en los días de Noé, que estamos viviendo hoy. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando los últimos tiempos, pero todo tiene que ser acorde a como nos ha mostrado las Sagradas Escrituras. Entonces allí Dios le manda a preparar el arca. Pongan mucha atención a esto. Le manda a preparar el arca. ¿Qué representa el arca? La salvación. Representa a Cristo. Todo el diseño del arca tiene un estudio muy lindo y muy profundo, lo cual recomiendo a cada persona que allí escudriñe acerca del arca y van a poder descubrir cosas muy hermosas. Pero el arca representa a Cristo. Y el que se sube, se salva. El que no se sube, se muere y se pierde. Entonces, todo el que se subía al arca, se salvaba. Pero todo el que no se subía al arca, se perdía. Por eso
Noé y su familia se salvaron. Allí en Hechos capítulo 16 hay una escritura muy contundente que dice que si eres salvo tú, será salva toda tu casa. Entonces allí se está cumpliendo también lo que está en el libro de los Hechos. Noé se salvó y juntamente con Noé se salvó toda su familia. Pero hay algo muy importante en esto que debo añadir. Noé, como discípulo de Cristo, que estaba construyendo y edificando su vida ministerial, todo lo que estaba haciendo era en pos de salvar las almas. Todo lo que estaba haciendo era en pos de ayudar a las personas que estaban perdidas para que no se quedaran en el diluvio, para que no murieran en el diluvio. Entonces, el corazón de Noé, estaba totalmente 100% comprometido para salvar las almas. Su corazón, su vida, su respirar, todo era en el deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que se construyera el arca. ¿Para qué era ese deseo? Para que se salvaran las personas. ¿Cuál debe ser el deseo de nosotros como discípulos? Que se construya el arca. ¿Para qué? Para salvar a todas esas personas que están perdidas. Aquellas personas que no son creyentes, aquellas personas que están apartadas de la verdad. Nuestro corazón debe palpitar, nuestro corazón debe ser apasionado para que esto acontezca. ¿Y qué deberíamos comprometer como discípulos en todas estas cosas que nosotros estamos construyendo o en todo lo que Dios está construyendo a través de nuestra vida? Pues deberíamos comprometer nuestra familia. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de mí, se trata de los que están también a mi alrededor, de mis familiares. Por eso, si somos salvos, será salva nuestra casa. Debemos aferrarnos a esa promesa y debemos estar allí predicándole a nuestros familiares para que ellos también se conviertan al evangelio, para que ellos también sigan a Cristo. ¿Qué más comprometió este discípulo llamado Noé, que estaba edificando el arca para que las personas se salvaran? Comprometió su tiempo. Su tiempo. Es muy importante que nosotros saquemos tiempo para el Señor. Es muy importante que aparte de que tú tengas una empresa, puedes tener un negocio, puedes tener lo que sea, ¿sí? Puedes tener lo que sea. Como los apóstoles, que ellos, bueno, no sé cómo será en la vivencia de cada uno, pero los apóstoles eran hombres que predicaban la palabra y eran hombres también que trabajaban con sus propias manos. Les doy un ejemplo de mi vida. Esto lo hago con mucho respeto, no a la forma de vanagloria ni nada de esas cosas, sino más en base a testimonio. Yo soy una persona que yo trabajo mucho en la obra ministerial. Tengo algunas iglesias a las cuales siempre estoy visitando, estoy dando formación. Aparte de esto, trabajo para Global Mission Team a nivel internacional. ¿Sí? Nosotros somos misioneros de evangelización mundial para las 237 naciones de la tierra. Aparte de esto, soy comisionista también, me gusta hacer negocios, trabajo en finca raíz y siempre me estoy moviendo tanto en los negocios como me estoy moviendo en mi vida espiritual. Mi familia está comprometida también al 100% en la obra del Señor. Pero, ¿qué es lo que yo trato de decir? Que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, trato siempre de comprometerlo dentro de la obra del Señor. Porque ese es el deseo de Dios. Para eso nos llamó Dios, para eso nos levantó Dios. Dios no quiere que nosotros estemos comprometidos por partes, no. Dios quiere que nosotros nos comprometamos totalmente. Totalmente. Hasta en nuestros talentos. Tú puedes ser un abogado, pero tu carrera tiene que estar comprometida para el evangelio también. Y eso no quiere decir que tengas que dejar de ser abogado. Tú puedes ser un administrador de empresa, pero como empresario debes estar comprometido allí dentro de tu empresa a sacar esa empresa adelante y a vivir dentro de esa bendición que Dios te ha entregado para sacar la empresa adelante, pero también debes estar comprometido dentro del nivel empresarial para levantar el arca, para construir todo lo que se está construyendo para que las personas se salven. Entonces debo estar comprometido en todo. ¿Qué más comprometió el discípulo Noé? Comprometió su vida financiera. Comprometió su vida financiera. Y allí dentro de todo lo que Noé estaba haciendo para construir el arca, empezó a ver talentos que quizás pensaba que él no tenía. ¿Como cuáles? Como carpintero. Se convirtió en un carpintero. Empezó a manejar la mano de obra allí de la carpintería y Dios le daba la sabiduría para poder levantar esa tremenda arca tan grande que tenía que levantar. Y estuvo allí tan comprometido, tan aferrado a la palabra de Dios. Escuchen esto, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Estuvo tan comprometido y tan aferrado a la palabra de Dios que durante 120 años nada lo hizo detener,
nada lo hizo parar, nada lo hizo desistir, porque se aferró a esa palabra para vida o para muerte, para salvar a las personas, para salvar el tiempo y la época en la vida de las personas. Y bueno, al final, yo creo que si hubiéramos sido un predicador de los que existen en este tiempo, no hablo de todos, obviamente, porque hay muy buenos predicadores, muy buenos pastores, pero dentro de toda esa multitud son poquitos. Pero dentro de toda esa multitud hay muchos que si hubieran estado en el tiempo de Noé, pues se hubieran frustrado. ¿Por qué? Porque trabajar 120 años para ver simplemente un puñadito de personas subiéndose al arca y ver que no se subieron las personas, sino que se subieron los animales, pues yo creo que para un predicador de esta época que no esté fundamentado con la palabra del Señor, hubiera sido un martirio o hubiera sido quizás una gran desilusión. Hubiera dicho, oye, pero 120 años construyendo un arca y trabajando para tantas personas, para al final solamente yo y mi familia nos vamos a subir. Entonces, mis hermanos, aquí no se trata tampoco de las multitudes, aquí se trata es de que se levanten los discípulos de Cristo. Y estoy seguro que si tú estás escuchando este mensaje es porque eres un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, Noé comprometió su familia, Noé comprometió sus talentos, Noé comprometió sus finanzas, Noé comprometió su tiempo, Noé comprometió todas las cosas, y así mismo nosotros tenemos que hacer. En Génesis capítulo 12, allí se levanta Abraham, anote allí, ya estuvimos hablando acerca de Caín y Abel, de Adán y Eva, ya estuvimos hablando acerca de Caín y Abel, ya estuvimos hablando acerca de Seth, ya estuvimos hablando acerca de Enoc, estuvimos hablando acerca de Noé, y todos durante estas 5 generaciones siempre ha sido el mismo mensaje, con el mismo método, apuntando hacia una sola cosa, hacia la salvación. Todos se levantaron para salvar el tiempo y la época. Ahora vamos a ver a Génesis capítulo 12, qué es lo que Dios nos revela a través de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Abraham recibe esta promesa y dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué iban a ser benditas en Abraham todas las naciones de la tierra? Porque él era el que iba a abrir la puerta de la fe. Y no solamente la puerta de la fe, sino la puerta también de la gracia. Miremos algo. Aquí ya está hablando de la evangelización mundial. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice allí esta misma promesa en el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, de que siempre la promesa de Abraham a través de la fe fue hacia todas las naciones de la tierra. Y miremos a ver qué más muestra Dios a través de la vida de Abraham. Allí vamos a quedarnos impactados en el libro de Génesis capítulo 22. Habla acerca de la historia de Isaac. Del versículo 1, Génesis capítulo 22, del versículo 1 hasta el versículo 14, para que lo estén estudiando en casa. Allí se levanta Abraham con su único hijo, con el único Isaac, lo que Dios le había prometido. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac era la puerta para que se levantara esa gran generación como las estrellas del mar y como la arena del mar. Así era la descendencia de Abraham. Es decir, todos aquellos que nacerían de la fe, todos aquellos que serían salvos allí por la gracia de Dios, porque eso es lo que tenía Abraham. Abraham estaba manifestando el tiempo de la evangelización mundial a través de la fe y a través de la gracia, que es lo que estamos viviendo hoy en este nuevo pacto con Cristo. Entonces, en Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, toma a tu Isaac, a tu único Isaac. Así se lo dice, toma a Abraham, a tu único Isaac, y lo vas a llevar allí y lo vas a ofrecer en holocausto donde yo te diré. Entonces Abraham toma a su hijo y se van para aquel monte alto.
aquel monte donde iba a ser sacrificado Isaac, y le pone la leña, es decir, la madera, se la pone allí para que Isaac la cargue. Pero Isaac no abre su boca, Isaac no dice absolutamente nada, sino que él solamente obediente, yendo con su padre, va directamente hacia el lugar del sacrificio. Así fue exactamente nuestro Señor Jesucristo. Su Padre, Dios, lo mandó a esta tierra a morir por nosotros. Jesús no abrió su boca. Isaías capítulo 53, fue llevado como un cordero al matadero para ser sacrificado. ¿Y a dónde lo llevaron? A un monte muy alto, llamado Gólgota, el lugar de las calaveras. Entonces, asimismo, estaba siendo llevado Isaac, porque Isaac es un prototipo de Cristo, es un prototipo de lo que se haría en el Nuevo Testamento. Por eso estamos viendo la corriente del Evangelio. Entonces, ¿qué estaba manifestando allí Abraham con su hijo? El sacrificio. Lo iba a llevar para ser sacrificado para Dios. Fue la orden de Dios Padre, y era la orden de Abraham para su hijo, y le dijo: hijo, vamos allá al monte porque necesitamos ir a ofrecer el sacrificio para Dios. Y cuando llegan allá, entonces Abraham pone a su hijo para ser sacrificado, y cuando ya tiene el cuchillo allí, entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí, ya tenía el cuchillo, así levantado para sacrificar a su hijo, cuando un ángel le dijo: detente Abraham, detente, ya no lo hagas. Leámoslo, por favor. Dice el versículo, Génesis capítulo 22. Estoy yendo un poco rápido porque la enseñanza es un poquito extensa y el tiempo es corto. Génesis capítulo 22, versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único, al unigénito, a su único hijo para nosotros. Dios está trazando su historia y está trazando toda la sombra de lo que había de venir. Entonces mire el tiempo de la gracia, cómo despierta ese tiempo de la gracia. Entonces alzó Abraham sus ojos, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo ofreció el carnero. Allí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba allí? El Evangelio. El Evangelio a través de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Isaac tenía que morir, pero entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo: no, Isaac no va a morir. Allí hay un cordero, allí hay un carnero atado, así que ese carnero es el que yo quiero en sacrificio. Eso se llama gracia. Donde Isaac tenía que morir, Dios trajo un sustituto para que pagara el precio por aquel que tenía que morir. Nosotros teníamos que morir, pero gracias a Dios en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros para poder salvarnos. Entonces estamos viendo el evangelio de salvación en todas las historias de la Biblia, y cómo Dios a través de la historia nos mostró siempre el método y siempre nos mostró el mensaje. Entonces, hermanos, ¿qué es el mensaje que nosotros debemos seguir? El mensaje del evangelio. Vamos a ver, por favor, ahora, aquí más adelante, en Génesis capítulo 37, versículo 2 en adelante, y esto van a poner desde Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 45. Hasta el capítulo 45, y allí van a poder disfrutar de la historia de José. Porque José tiene un mensaje también tremendísimo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del evangelio. Pero ¿de dónde viene Jacob? Viene también del mensaje del evangelio, su papá. Resulta que Jacob, más atrás en la historia, dice que él estuvo allí durmiendo en un lugar que se llamaba Betel, casa de Dios. Y allí él, estando en un sueño profundo, dice que soñó que había una escalera donde habían ángeles que subían y bajaban. ¿Qué representa esa escalera? Esa escalera representa a Cristo.
Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, solamente a través de Cristo está esa escalera perfecta para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. No hay otra forma, no hay otra forma de llegar al cielo, sino solamente a través de Jesucristo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Entonces digan conmigo, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino es solamente a través de Él. Entonces, esto es lo que estaba manifestando Jacob. Este pacto, esta enseñanza fue traspasada también a su hijo José, al menor de todos sus hijos. Y allí en Génesis capítulo 45, en Génesis capítulo 37, perdón, dice que Jacob, el papá de José, amaba mucho a su hijo, porque era el menor. Pero lo amaba también porque había un gran propósito en la vida de este muchacho. ¿Cuál era este propósito? Él tenía que ser vestido. Entonces le puso unas vestimentas especiales. Dice, y amaba, versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué le hizo Dios Padre a Adán y a Eva? Una túnica de pieles. ¿Estamos aquí todos? ¿Qué le hizo aquí el papá a José? Una túnica de diversos colores. ¿Esto qué representa? Los diversos colores. Representa diversas lenguas, diversas razas. Aquí se estaba manifestando la evangelización mundial, pero se estaba manifestando no a través de un arca, no a través de un cordero, sino que ahora allí el evangelio se iba a transmitir. Se iba a transmitir a través de la semilla. Ese es el evangelio. Porque José fue escogido para salvar el tiempo y la época. José fue escogido para cuando vino los tiempos de las vacas flacas. Él estuvo allí aprendiendo de todas las cosas para poder salvar al pueblo de Dios. Veamos estos puntos de José. Fue odiado por 3 madrastras. Su mamá muere en su nacimiento. Muere en su nacimiento. Es odiado por 3 madrastras. Todos sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos lo venden. Aparte de esto, pagan allí 30 monedas de plata por la vida de José, de la misma manera que pagaron la moneda de plata por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo traicionan. José es llevado por los ismaelitas a la casa de Potifar. Allí en la casa de Potifar estuvo como esclavo, pero Dios estaba con José. Dios nunca se apartaba de José porque José era un discípulo y un remanente que se había levantado para salvar el tiempo y la época. Y démonos cuenta que no tenía 12, ni tenía 20, ni tenía 14, ni tenía 30 personas acompañándolo. No, solamente José, solo Cristo, solo con Cristo. Estaba llevando la semilla, estaba llevando el propósito, estaba llevando todo lo que Dios había puesto en él. Le había entregado sueños, pero no eran sus sueños, eran los sueños de Dios. Entonces viene y está en casa de Potifar y allí empieza a dedicar su tiempo a aprender la administración de empresas. Empezó a aprender administración de empresas, empezó a aprender la contabilidad y empezó a dirigir todo dentro de la casa de Potifar, que Potifar le entregó aún las llaves de todo lo que él poseía para que José manejara todas las cosas. Entonces, José se estaba convirtiendo en un empresario. José se estaba convirtiendo en un buen administrador de todo lo que tenía que ver con cultivos, con dineros, administrar todas las cosas de las finanzas. Después de allí, se levanta algo bastante terrible ante los ojos de los hombres, pero algo que era mentira, no era verdad, porque José era un hombre muy íntegro. Se levanta la mujer de Potifar a querer acostarse con José. Y como José estaba allí en medio de tal presión, él tuvo ese momento donde él meditó y él decía, pues esto ya yo lo estoy parafraseando. Yo creo que él decía, esto no es parte de mis sueños, esto no fue parte de lo que Dios me mostró. Entonces, en ese momento, cuando empieza a dejarse guiar por la sabiduría de Dios,
Él no quiso ofender a Dios, ni tampoco quiso fallarle a su amo Potifar, porque había depositado toda la confianza en él. ¿Y qué hizo? Pues salió por una ventana y huyó de las pasiones juveniles. Huyó de aquello que lo podía hacer caer, de aquello que lo podía destruir, de aquello que lo podía llevar hacia el pecado. Allí se pudo haber abierto una puerta muy grande, pero José tomó la decisión de que él no quería esas cosas que esa mujer le estaba ofreciendo, sino que se llenó de valor y salió huyendo de allí y prefirió siempre seguir la dirección de nuestro Señor Jesucristo, la dirección de Dios. Allí estaba José. Vinieron consecuencias por su decisión. Claro que vinieron consecuencias por su decisión, porque esta mujer no se iba a quedar callada. Esta mujer, dentro de la rabia que sentía por haberla negado, por no haberle aceptado la proposición de acostarse con ella, pues lo acusó de violador. Y allí, siendo acusado de violador, entonces mandó llamar a Potifar, y allí llegaron los guardias y todo, y a José tenían que darle muerte en ese momento, porque cualquier persona que se metía a violar o hacerle daño a una persona de ese calibre, de ese rango, como era la mujer de Potifar, pues era un hombre de guerra de los batallones de allí de Faraón. Cualquier persona tenía que morir inmediatamente. Pero miren tan curioso esto. Dios estaba con José. Potifar sabía eso. Potifar también conocía a su mujer. Entonces Potifar no quiso matar a José porque conocía a José. Entonces, ¿qué hizo Potifar? Salvarlo. Dentro del plan de Dios estaba utilizar a Potifar para que lo mandara para una cárcel y no lo mataran. Porque Potifar conocía a su mujer. Potifar sabía quién era su mujer, cómo era su mujer, lo que a su mujer le gustaba. Entonces, como Potifar conocía el testimonio de su mujer, él también conocía el testimonio de José y sabía que José era un discípulo íntegro, un discípulo que no tenía doblez, un discípulo que no tenía nada en lo oculto, sino que siempre Potifar, cuando veía a José, veía a Dios en José. Entonces lo manda para la cárcel y allí en la cárcel se encuentra con el copero y con el panadero. Estas personas que trabajaban al lado siempre en los rangos altos del gobierno. ¿Por qué? Porque era el copero del rey y era el panadero del rey, es decir, del faraón. Entonces, estos hombres estaban capacitados y estaban bastante estudiados dentro de la administración pública. Entonces, José es enviado para allí, para la cárcel, para aprender la administración pública. ¿Por qué? Porque José había sido preparado desde antes de la fundación del mundo para que fuese un hombre de gobierno, para que salvara al pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Allí aprender la administración pública con el copero y con el panadero. El panadero muere, el copero vuelve a su posición donde estaba con Faraón para servirle las copas de vino. Y pasado el tiempo, Faraón tiene un sueño acerca de las vacas flacas. Y cuando viene ese sueño de las vacas flacas, nadie podía definirle este sueño a Faraón. Nadie podía revelarle este sueño a Faraón. Ni los brujos, ni los hechiceros, ni los más sabios, ninguno podía revelarle el sueño a Faraón. Pero el copero se acuerda del hombre que había conocido allí en la cárcel, a José, y lo mandan a llamar. Y entonces José le revela el sueño a Faraón, pero porque Dios fue el que se lo reveló, porque Dios estaba con José. Entonces José disfrutaba de Emanuel. Emanuel no solamente significa Dios con nosotros, sino que Emanuel significa de que Dios está conmigo, de que las personas pueden ver que Dios está conmigo, que las personas pueden ver que Dios está en tu vida, que las personas pueden ver que Dios se mueve en tu vida. Eso es lo que representa Emanuel, no es simplemente una traducción. Muchos lugares donde voy les pregunto qué significa Emanuel y me dicen Dios con nosotros, pero la pregunta es, ¿Dios está contigo? ¿Dios se ve en ti? ¿Dios se manifiesta en tu vida? Porque decir Dios con nosotros es de que las ovejas deben ver a Dios en mi vida. Las personas deben ver a Dios en mi vida. Las personas deben escuchar a Dios a través de mis labios. Eso es lo que representa Emanuel. Dios en mi vida completa. Eso es Emanuel. Entonces, viene José y le revela el sueño a Faraón. Le revela el sueño a Faraón. Y Faraón queda maravillado porque da testimonio y dice, no hay Dios como el Dios de José.
Porque Faraón reconocía que Dios estaba con José, es decir, de que Faraón podía ver a Dios en la vida de José y cómo obraba en la vida de José, y asimismo las personas deben ver cómo Dios obra en la vida de nosotros y cómo Dios se ve en nuestras vidas. ¿Y qué hizo allí Faraón? Le puso un anillo, le puso las vestiduras reales, Su papá ya lo había estado preparando con vestiduras de todos los colores, porque él traería la semilla, y viene allí y se confirma el mensaje y le pone las vestiduras reales para ser gobernador sobre toda la tierra, y le entregan allí todos los trabajos acerca de las finanzas, para que José sea el administrador de todos los granos que se habían de recoger, de todas las semillas, para guardar en los graneros, para cuando vinieran las vacas flacas, entonces se pudiera salvar al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué mensaje trajo José? El mensaje del evangelio también. ¿Por qué? Porque él repartió la semilla. Él repartió la semilla. Cuando ustedes se dan cuenta y leen hasta el capítulo 45, en el capítulo 45 van a ver cómo José no siente ni rencor por sus hermanos, porque nunca guardó rencor por sus hermanos. Él no perdió el tiempo en eso. Él no habló mal de sus hermanos, porque tampoco perdió el tiempo en eso. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, mejor dicho, hicieron con él hasta donde más pudieron. Pero José nunca guardaba nada en su corazón de rencor. Y así debemos de ser nosotros. Muchos nos han traicionado, muchos nos han dividido la iglesia, muchos quizás nos han hecho muchísimos males, pero nosotros no debemos dejar que nuestro corazón y nuestro pensamiento se llene de maldad, ni se llene de rencor, ni se llene de resentimiento, sino que tenemos que ser esos discípulos de Cristo que entendemos el plan perfecto de Dios. Todo estaba dentro de un plan perfecto de Dios. ¿Y cómo yo resumo el plan perfecto de Dios en la vida de José? José sale a los 17 años de edad. Y durante 13 años de su vida estuvo en la casa de Potifar, estuvo en la cárcel y estuvo en ese peregrinaje con los ismaelitas. Pero cuando el copero lo manda a llamar, en el momento que el copero lo manda a llamar para que le revele los sueños a Faraón, ya José tenía 30 años de edad. Pasaron 13 años de historia y cumple los 30 en el momento que es llevado allí a casa de Faraón. ¿Y por qué 30? Porque la ley egipcia exigía que para que una persona pudiera gobernar tenía que tener 30 años. Entonces Dios lo estuvo preparando de antemano para que pudiese levantar esas obras maravillosas allí y poder salvar el tiempo y poder salvar la época. ¿A través de qué? A través de la semilla del evangelio, sin guardar rencor. Cuando José ve a sus hermanos, después de que lo negaron, después de que lo traicionaron, allí se levanta en Génesis capítulo 45 y le dice a sus hermanos estas palabras, desde el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de la gran liberación. Entonces, Dios mandó a José con un gran propósito. ¿Cuál era ese propósito de enviar este remanente a la tierra? De que él salvara el tiempo y la época a través del evangelio, que es la semilla que salva la vida de las personas. Estamos viendo otra vez el evangelio en las Sagradas Escrituras. Cuando vamos al libro de Éxodos, capítulo 2, nos damos cuenta que se levanta una mujer llamada Jocabed, desde el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, una mujer llamada Jocabed, que era la mamá de Moisés. Ella estaba dentro del plan perfecto de Dios, así como tú también estás dentro del plan perfecto de Dios. Ella tiene a luz un niño llamado Moisés, el cual había sido enviado para grandes propósitos, y su mamá sabía en su corazón que su hijo tenía un gran propósito para esta historia, para este tiempo y para esta época. Por eso cuando empiezan allí a matar a los niños y a deshacerse de los niños, Jocabed, movida por el deseo de Dios, ella pone a su niño en una arquilla y lo suelta en las manos de Dios para que se vaya flotando en esos ríos de agua. Y esos ríos de agua empezaron a guiar a Moisés hacia la casa de allí, de los egipcios también, a donde estaba Faraón. Entonces llega allí a la casa de los egipcios y se lo encuentra la hija del Faraón, a Moisés, flotando por allí, y lo acoge
y se lo entrega a una muchacha que estaba allí, que le ayudaba a la hija de Faraón, que era la hija de la mamá de Moisés. Miren esto tan hermoso. La mamá de Moisés suelta al bebé, lo suelta en las corrientes del Evangelio, en el plan perfecto de Dios, en los ríos de agua viva, para que sea direccionado por Dios. Llega a la casa donde estaba allí la hija de Faraón. Ella lo toma para criarlo y se lo entrega a la misma hermana de Moisés, porque ella le dice, búscame una nodriza para que termine de amamantar al niño. Entonces la hija de Moisés pues vuelve y se lo devuelve a la mamá. Qué tremendo esto. Y aparte le dice que lo cuide y que ella le pagará. Cuando nosotros aprendemos a ir direccionados en la misma dirección con Cristo, cuando aprendemos a ir en la misma ruta con Cristo y soltamos nuestras vidas para dejarnos guiar por su Santo Espíritu, entonces no solamente vamos a ir a esos lugares, sino que allí Dios también nos va a recompensar por la obra que Él nos está enviando a hacer y no nos va a dejar solitos, nos va a bendecir, nos va a bendecir, nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos para llevar a cabo esta labor que nos ha encomendado. En Éxodo capítulo 3, cuando el niño ya crece, entonces Moisés escapa de Egipto y escapa de allí de todas aquellas cosas que se estaban viviendo por miedo, porque había matado a uno de los oficiales de allí de los egipcios. Entonces salió corriendo hacia la tierra de Madián. Estuvo 40 años allí en Egipto y después se fue 40 años a la tierra de Madián, donde allí fue preparado para guiar las ovejas. Allí fue preparado también, allí se casó, allí encontró su familia y allí también encontró el plan perfecto de Dios en medio de la zarza. En medio de la zarza. Allí Dios le entrega la vara. Allí Dios lo reviste con poder en medio de la zarza, le da las instrucciones, le muestra su poder, le muestra su soberanía, le muestra todo lo que tenía que mostrarle para que Moisés se levantara como un verdadero discípulo y que aquel lugar de donde se fue huyendo por miedo, a ese mismo lugar regresara en el poder de Dios y lleno de Dios, pero sin miedo. Porque Moisés ahora se había convertido en un discípulo que iría donde nadie quiere ir, a hacer lo que nadie quiere hacer y hablar lo que nadie quiere hablar, porque tenía que enfrentarse al mismo Faraón a decirle las cosas con las palabras que Dios le había puesto en su boca, con las que él había mandado. Fue y se presentó delante de Faraón desde el versículo 13, dijo Moisés, desde el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vosotros, de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacobo, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. Entonces, ¿qué fue y hizo Moisés? Fue y se presentó como discípulo delante de Faraón. Y presten mucha atención aquí. Dios le dio toda la autoridad, le dio toda la potestad y estaba en aquella vara. Todo lo que Moisés pedía con aquella vara que iba conforme a la voluntad de Dios, era hecho. Allí se presenta delante de Faraón y le dice Dios, dice yo soy, deja ir a mi pueblo. No cambió el mensaje, no cambió el método, no cambió la forma, siempre lo mismo. Hizo que viniera granizo, hizo que salieran ranas, hizo que el agua se convirtiera en sangre, hizo que vinieran langostas y una cantidad de milagros y maravillas y poder de Dios manifestado allí, pero nada de esto liberó al pueblo de Dios. Nada de esto salvó al pueblo de Dios. Ni los milagros ni las maravillas, nada de estas cosas salvaban al pueblo de Dios. Pero cuando Dios le dijo a Moisés, que todas las familias entren en sus casas y que cada familia mate un cordero allí en sus casas y con la sangre de ese cordero la van a untar en un lebrillo y van a untar con el lebrillo allí
las columnas y las puertas de aquella casa, porque va a pasar la muerte. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Hizo exactamente como Dios le dijo. Mandó a que cada familia sacrificara el cordero para salvar a los primogénitos. Y en ese momento que cada familia sacrifica al cordero y con su sangre untan las casas, entonces pasa la muerte y la muerte no los tocó. Al siguiente día había gran llanto y gran lamentación allí en el pueblo de los egipcios porque los primogénitos habían muerto, pero el pueblo de Israel no había sido tocado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido salvo por la sangre de aquel cordero en medio de que pasaba la muerte. En ese momento viene la liberación del cordero. Viene la liberación de todo el pueblo de Israel, porque allí egipcio, Faraón, al ver todo lo que le había acontecido y todo lo que le había pasado y cómo ellos habían sido salvos, lo único que quiso fue sacar a los israelitas de allí, de esas tierras en las cuales ellos estaban allí territorialmente. Y salieron con mano fuerte de aquel lugar. Allí se restauró las finanzas, porque todos los egipcios empezaron a entregarle el oro, la plata y las cosas más costosas, así que se le restauraron las finanzas a todo el pueblo de Israel. Allí se rescataron las carreras universitarias, allí se rescataron las grandes infraestructuras. ¿Por qué? Allí estaban los arquitectos que construirían el templo, allí estaban los médicos que traerían la sanidad, allí estaban los evangelistas, los pastores, los maestros, los sacerdotes, allí estaban los empresarios, estaban los abogados, estaban todos los profesionales, desde el rango más alto hasta el rango más pequeño, allí estaban en medio de ese pueblo. Porque era este pueblo que tenía bendecido prácticamente al pueblo de los egipcios. Era este pueblo el que trabajaba arduamente y que tenía la bendición de Dios, y por eso los egipcios prosperaban. Pero una vez que fueron liberados, ellos empezaron a levantar las infraestructuras para el mismo pueblo de Dios. Y así mismo Dios quiere hacer con nosotros, mis hermanos. Así mismo Dios quiere bendecirnos a nosotros. Entonces, estamos viendo en la historia de la Biblia cómo Dios ha traído una corriente del evangelio tan maravillosa y tan hermosa. Y después de que se levanta esta corriente del evangelio y que sale Moisés, se levanta el tiempo de los sacerdotes, el tiempo de los levitas, se levanta el tiempo de los reyes, se levanta el tiempo de los profetas. Todo va conectado y todo va muy anclado perfectamente. Después de que son liberados de la tierra de Egipto, se levanta el tiempo del tabernáculo de reunión, donde ellos construyeron el tabernáculo con todas sus finanzas que habían ganado allí en Egipto, y todos de corazón voluntario y corazón abundante venían y traían para construir los templos, así como nosotros tenemos que ser. Porque donde está el evangelio, allí está la corriente también de las finanzas, la corriente del compromiso, la corriente para vida o para muerte. Todos estamos dispuestos a llevar esa arca del pacto. Todos estamos dispuestos a dar nuestra vida por el arca del pacto. Entonces, mis hermanos, todo se conecta en el Antiguo Testamento y es la sombra de lo que había de venir. Allí después vino, en 1 de Samuel capítulo 1, estaba la mamá de Samuel, esta mujer que iba en una corriente totalmente diferente, en una corriente de mucho dolor. Y entonces esta mujer tenía a una compañera de vida que se llamaba también Penina, que la humillaba y la hacía sentir mal y la hacía sentir frustrada, porque Penina podía tener hijos, pero Ana no podía tener hijos. Ana se llamaba. Entonces Ana, como no podía tener hijos, sus oraciones eran envidiosas, sus oraciones eran egoístas, hasta que Ana se levantó, dice la escritura, allí en el versículo 9, 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, se levantó Ana y ella entró dentro de la corriente del evangelio. Miren esto tan importante, porque toda la historia nos da la respuesta a cada área de nuestra vida. Ana estaba fuera de la corriente del evangelio y todo lo que pedía era para ella. Todo lo que pedía era para ella. Pero Ana se levanta dentro de la corriente del evangelio y dice: Señor, si me das un hijo, lo consagraré para ti. Es decir, de que ella ya no pidió hijos para ella, sino pidió hijos para Dios.
Y en ese momento que su oración cambió, se direccionó correctamente y se pidió conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros propios deseos, entonces Dios trajo la respuesta sobre la vida de Ana, porque antiguamente Ana estaba orando, era, Señor, mira a Penina, mira, ella me hace esto, ella me hace aquello, ella me molesta, ella me humilla, ella puede tener hijos, a mí, ¿por qué no me diste hijos, Señor? Haz algo con Penina, porque ya estoy cansado de Penina, quítala, córtala, elimínala. Esas son las oraciones de hoy en día. Esas son las oraciones de hoy en día. Y miren esto, muchas personas están orando para que Dios lleve a alguien, para que Dios corte a alguien, para que Dios elimine a alguien. Mire, ¿cómo es posible que hasta por los brujos se ora de esa manera? Señor, que descienda fuego sobre la casa de esos brujos. Córtalos, Señor, sácalos de aquí. ¿Y sabe por qué oramos así? ¿Saben por qué pedimos de esa manera muchas veces y muchas ocasiones de pronto en la vida espiritual? Porque no vamos en la misma dirección con Cristo. No vamos en la misma dirección con Cristo. Pero si nos encaminamos en la misma dirección con Cristo, entonces nuestras oraciones van a cambiar. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y la voluntad de Dios era que viniera Samuel a la tierra, que traería el tiempo de los profetas. Moisés trajo el tiempo de los sacerdotes, Samuel trajo el tiempo de los profetas, y allí Samuel también empezó a ungir en los tiempos de los reyes. Así que se levantaron los tiempos de los sacerdotes, los tiempos de los profetas y los tiempos de los reyes de la tierra. Todo muy conectado todo. Moisés empieza el tabernáculo de reunión después de toda esa historia del camino del evangelio. Después de que se habían liberado allí los grandes tiempos y las grandes épocas, después de haber salvado a tanta multitud de la tierra de Egipto, se levanta el tiempo del tabernáculo de reunión. Se levanta Ana, en esta generación siguiente se levanta Samuel. Samuel levanta a los reyes de la tierra, dentro de los cuales se levanta David. David empieza la construcción del templo y muere David, se levanta Salomón y Salomón culmina la terminación del templo de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, todo está muy conectado. ¿Y desde dónde vienen? Desde la tierra de Abraham, donde Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era esa tierra? La tierra que fluía leche y miel. ¿Y esa tierra hacia dónde se dirigía? Hacia Canaán, la tierra prometida, donde iba a nacer el Mesías. Toda la historia, desde Génesis, apuntaba en el Antiguo Testamento en una sola dirección, hacia la tierra de Canaán. Hacia la tierra de Canaán. Hacia donde tenían que llegar por fe, porque Abraham salió sin saber para dónde iba, por fe. ¿Quién iba a nacer allí en la tierra de Canaán? Allí en Belén iban a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien cumpliría todas las profecías del Antiguo Testamento, quien es el autor y consumador de todas las profecías del Antiguo Testamento. Allí estaba a punto de nacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje es muy claro. El mensaje es muy contundente. Todos hablaron del Evangelio, todos hablaron de la salvación, dieron sus vidas como discípulos, para vida o para muerte. Entregaron todo lo que tenían para vida o para muerte, con tal de que se salvara el tiempo y la época, es decir, de que las almas se salvaran en su tiempo y en su época. Y si Dios nos ha levantado en este tiempo y en esta época, nosotros debemos tomar el pacto correctamente y hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hicieron los patriarcas, lo mismo que hicieron los profetas y lo mismo que hicieron todos los del Antiguo Testamento, porque el pacto fue traspasado de generación en generación y estas personas que recibieron el pacto correctamente fueron personas que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por ese pacto. No importa la posición. Si tienes una posición donde trabajas en construcción, como si tienes una posición donde trabajas teniendo un negocio, o si tienes una posición como de gobierno, no importa la posición, debes ser cumbre en cualquier posición. Es decir, tú tienes que ser lo más excelente, tienes que ser lo mejor para el Señor, tienes que convertirte en ese discípulo de excelencia para vida o para muerte, hacer las cosas para tu Señor Jesucristo, vivir las cosas para tu Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo llegó a ser un verdadero discípulo cuando él entendió que todo lo que él buscaba un día como ganancia vino a ser como basura.
vino a estimar estas cosas que eran ganancia para él como basura, como nada, con tal de alcanzar y conocer a Cristo. A Cristo. Entonces, mis hermanos, para vida o para muerte, no importa. Termino con esto. Muchas veces yo he estado en situaciones muy duras. Y así como Daniel, o así como Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron a punto de matarlos. Me han hecho emboscadas para quitarme la vida. Empecé como misionero hace muchos años atrás en unas zonas de montañas donde habían frentes armados. Habían personas así. Donde existieron guerras fuertes. Y allí trataban de hacerme emboscadas para tratar de dañar mi vida, tratar de matarme. Yo recuerdo una noche a las 8 de la noche, por predicar el evangelio y salir por las calles del campo, iba de una vereda a otra, salía a las 7 de la mañana y regresaba a casa a las 11 de la noche. Y esto era día tras día predicando el evangelio, sembrando la semilla del evangelio. Así desde la mañana hasta la noche. Me correteaban los perros, salía corriendo por esas carreteras, perros detrás mío, porque a veces llegaba a casas donde digamos no era bien recibido, y allí yo era corriendo por esas carreteras loma abajo porque los perros iban detrás mío. Pero todo esto fue muy maravilloso porque todo esto me ha llevado a comprender muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente tener teoría, es que tú empieces a experimentar tus propias vivencias, que tú empieces a vivir tus propias experiencias como discípulo, porque el discípulo no se forma solamente leyendo, el discípulo se forma haciendo las cosas que Jesucristo mandó. Y allí un día en el campo a las 8 de la noche, iba yo escuchando adoración y alabanza, iba en la camioneta, me estaban llevando ya para la ruta, para mi pueblo, iba yo con mis ojitos cerrados cantando, cuando de repente mi cuerpo se entró en una presencia diabólica. O sea, yo empecé a sentir una presencia diabólica por todas partes y yo estaba bien adorando, normal, no estaba pensando en nada malo. Y empiezo a sentir esa presencia diabólica cuando yo abro mis ojos y yo digo, ¿pero qué es esto? Y yo miraba al de la camioneta a ver si de pronto él sentía algo. Y él era serio. Adelante nos había hecho devolver un hombre de una moto a esa hora por la misma carretera. Dijo, no, es que la carretera está cerrada, devuélvanse. Entonces nos devolvimos y yo empecé a sentir eso y yo dije, wow, aquí hay algo fuerte. Y yo miraba así entre los arbustos por la carretera, íbamos despacio, cuando de pronto llegamos a un plan y había unos hombres motorizados en la parte de frente armados. En ese momento el de la camioneta evidenció lo que estaba pasando. Dios nos muestra todo. Dijo, Chino Andrés, así le dijo, Chino Andrés, hermano, a usted lo están esperando aquí, lo van a matar, se lo van a llevar. Y él cogió, Dios hizo que ese hombre cogiera esa camioneta y se diera la vuelta ahí en un espacio pequeño de esas carreteras del campo que son pequeñas, hizo que se diera la vuelta en un momentico y eso le presionó el acelerador de una manera tremenda, ¿sí? Y nos alcanzamos a escapar. Pero no nos escapamos por nuestra propia fuerza. Era Dios que me estaba defendiendo. Era Dios que me estaba defendiendo. Y así muchas veces, en muchos lugares donde hemos sido insultados, donde hemos sido rechazados, donde nos han cerrado las puertas, donde se han burlado de nosotros, donde nos han insultado con muchas groserías y de muchas formas. Pero todo lo resistimos por amor de Cristo. Todo lo resistimos por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así mismo tienen que ser los discípulos de Cristo. Realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Realmente nuestra vida es celestial, no es terrenal. Así que nunca olvides este mensaje. La corriente del evangelio. Esa corriente tiene que meterse allí en tus huesos. Y esa corriente tiene que hacer que hagas lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego. El rey vino y les dijo, se van a arrodillar delante de mi estatua.
Y ellos dijeron, no, no nos arrodillaremos. Y él les dijo, pero ¿no saben que los puedo echar en el horno de fuego? Y allí pueden morir y ni aun su Dios los salvará. Y ellos dijeron, no nos arrodillaremos, porque nuestro Dios nos salvará. Y estas palabras son las que me impactan. Y dijeron, y si no nos salva, pues no importa, tampoco nos arrodillaremos. Es decir, de que ellos confiaban en Dios, sea que los salvara o sea que no los salvara, ellos estaban siempre confiados delante de Dios. Así debe ser nuestra vida espiritual, para vida o para muerte, y debemos siempre seguir el mensaje y el método, la corriente del Evangelio. La corriente del Evangelio. Ayer vimos dentro de esa misma corriente cómo Jesucristo predicaba el Evangelio, cómo ese pacto fue traspasado a los apóstoles y ellos predicaban el Evangelio, porque Cristo es el cumplimiento de todas las profecías y de todas las historias. Amén. Que Dios les bendiga mucho y les deseo siempre lo mejor. Chao, chao para todos. Bendiciones.